Hola a todos, muy buenos días. Antes de empezar, quisiera decirles que espero que ustedes, sus familias y colegas de negocios estén sanos y de buen ánimo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Siempre es bueno ver que personas de tantas organizaciones y países diferentes participan en nuestros webinars. Mi nombre es Carlos Gómez Durán. Estoy en este momento en Toronto, Canadá, trabajando desde casa, como seguramente muchos de ustedes, y el día de hoy voy a ser su anfitrión. Este webinar es un poco especial. Como probablemente algunos de ustedes saben, a fines del año pasado preparamos nuestro programa para el año 2020 con temas que creíamos iban a ser relevantes para el entorno empresarial de este año, el 2020. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 tuvo una idea diferente e hizo que los temas que elegimos no sean tan relevantes en el nuevo escenario. Por esa razón, y con el fin de apoyar mejor a la comunidad empresarial, hemos tomado la decisión de reformular nuestro programa para el resto del año con un nuevo enfoque que creemos agregará más valor a las organizaciones. Este es el primer webinar de la nueva serie. Estoy seguro que lo encontrarán valioso y espero también que les dé algunas ideas para ayudarles a navegar a través de la pandemia y sentar las bases para un retorno exitoso a la nueva normalidad. Antes de profundizar en el tema, por favor permítame un momento para presentar a OnStrategy. OnStrategy es una empresa de consultoría enfocada en la creación de valor a través de la formulación e implementación de estrategias de negocio. Lo hacemos desarrollando e implementando soluciones que abordan las necesidades particulares de nuestros clientes. Nuestras áreas de especialización incluyen la automatización de procesos, transformación digital y también los aspectos humanos de la implementación de iniciativas de transformación empresarial. Tenemos clientes en muchos sectores industriales diferentes. Nuestra sede para Latinoamérica se encuentra en la Ciudad de México y para el resto de América de habla inglesa en la ciudad de Miami, Florida. Nos gusta pensar de nosotros como una empresa global, ya que hemos desarrollado proyectos en varios países del mundo. Bueno, creo que es suficiente acerca de nosotros. La mayoría de los asistentes se han unido al webinar, así que comencemos con el contenido. El propósito de este webinar es doble. Por un lado, nos gustaría proporcionar un contexto para el nuevo entorno. Todos hemos oído hablar de los impactos de la pandemia, pero nos gustaría ilustrar con datos para ver cuán profundos han sido esos impactos y también generar pensamientos e ideas a partir de los datos que presentamos. Por otro lado, nos gustaría compartir con ustedes nuestro punto de vista acerca de lo que las empresas pueden hacer para hacer frente a la crisis, planificar y ejecutar acciones para estar preparados y tener éxito en lo que parece ser un nuevo mundo. En los siguientes webinars de nuestra serie abordaremos con más detalle el cómo lograr los qué que hoy vamos a presentar. Si tienen alguna duda o comentario, les voy a estar agradecido si nos las envían utilizando la descripción del chat del webinar. Comencemos entonces haciendo un resumen de lo que pasó. En diciembre del año pasado, un brote de coronavirus originado en China causó la pérdida de miles de vidas humanas y obligó a las autoridades chinas a tomar medidas muy drásticas para tratar de contener la propagación. Estas medidas incluyeron poner a grandes porciones de la población en cuarentena y detener todas las actividades no esenciales. Sin embargo, los esfuerzos de contención no fueron exitosos y se comenzaron a reportar un gran número de casos en diferentes países del mundo. El virus se propagó rápidamente. La pandemia COVID-19 hoy se ha propagado a casi todos los rincones del mundo y los países más afectados fuera de China fueron o son Italia, España, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. El surgimiento del COVID-19 llevó a que los gobiernos de todo el mundo detuvieran todas las actividades no esenciales
para tratar de contener la propagación del virus. Los países reaccionaron de manera diferente. Algunos subestimaron la virulencia del virus y retrasaron la adopción de medidas para mitigar o minimizar los impactos. También el tipo de medidas y los plazos para implementarlas fueron diferentes en diferentes países, pero en general incluyeron detener las actividades no esenciales e imponer un distanciamiento social, así como también cuarentena y cerrar las fronteras. Esto causó que las organizaciones se encontraran casi de la noche a la mañana luchando para hacer frente a un panorama altamente incierto y de rápida evolución. Las consecuencias a largo plazo están aún por verse, pero a corto plazo, la pérdida de vidas humanas y el impacto en la economía han sido devastadores. Veamos algunos datos. En este gráfico podemos ver la evolución de los índices de precio de las acciones en Estados Unidos, Canadá, Japón e Italia. Un índice de precios de acciones mide cómo está cambiando el valor de las acciones en el índice. Y en este gráfico podemos ver que los precios de las acciones comenzaron a desplomarse hacia finales de febrero de 2020 como una consecuencia directa de lo que estaba pasando con el coronavirus. Un comportamiento similar se observó en todos los países afectados por la pandemia. Algunas industrias se vieron afectadas más que otras. En este caso podemos ver lo que pasó con la industria de los restaurantes. Las actividades se han detenido por completo hacia fines de marzo del corriente año. Muy bien, hemos visto un par de ejemplos, uno a nivel macro y el otro a nivel micro. Esto de alguna manera pinta el panorama de lo que está sucediendo ahora, pero una pregunta clave es, ¿qué podemos esperar en un futuro cercano? Nadie lo sabe con seguridad, pero muchas ideas convergen a las perspectivas que voy a resumir en las siguientes diapositivas. Además de la tragedia de perder miles de vidas humanas, se avecina otro desastre potencial, una recesión económica mundial que podría infligir aún más daño a las sociedades en todo el mundo. La perspectiva de una mayor restricción fronteriza, cambios profundos en las cadenas de suministro, la continuación de las medidas de seguridad o de aislamiento durante un largo periodo de tiempo son solo algunas de las posibles consecuencias de segundo orden que definirán una nueva realidad, una nueva normalidad. Muchas personas están hablando de una nueva normalidad o algunos la llaman también la siguiente normalidad. Pero, ¿cómo es esta nueva normalidad? Vamos a explorar algunas ideas. Una vez que la situación comience a estabilizarse y las organizaciones traten de volver a la normalidad, podrían encontrar que lo normal ha cambiado de donde lo dejamos en enero de este año. Podríamos, por ejemplo, darnos cuenta que las medidas que se tomaron para luchar contra la pandemia permanecerán durante un periodo de tiempo mucho más largo, medidas tales como el distanciamiento social o las fronteras más cerradas. Durante la pandemia, las empresas podrían haber encontrado también nuevas formas de trabajar y prestar servicios, y muchas de esas nuevas formas podrían continuar una vez que la pandemia haya terminado. También podríamos darnos cuenta que el comportamiento del consumidor ha cambiado, no solamente en la forma que se consumen productos y servicios, sino también en relación con el tipo de productos y servicios que se necesitarán y que se prefieren. También seguramente nos hemos dado cuenta cuán expuestos estábamos a las interrupciones en las cadenas de suministro, sufriendo profundamente por el suministro interrumpido de proveedores ubicados en las zonas más afectadas del mundo. Por otra parte,
Los gobiernos de todo el mundo están desempeñando un papel crucial, no solo en la lucha contra la pandemia, sino también en el apoyo a las empresas y las comunidades para mitigar y minimizar los daños económicos. En este sentido, se espera más intervenciones gubernamentales, al menos en el corto y mediano plazo. Las empresas, por otra parte, podrían también haber comenzado a hacer cuenta la importancia de estar preparadas para hacer frente a una crisis como la causada por el COVID-19. Y seguramente comenzarán a considerar la resiliencia, una palabrita que empieza a sonar cada vez más, como una pieza clave en sus estrategias y sus operaciones. La pregunta es ahora, ¿y ahora qué? La pandemia del COVID-19 es un acontecimiento importante que ha impactado en todos los aspectos de nuestras vidas. Nadie lo vio venir y ciertamente muy pocas empresas u organizaciones, si las hubiera, incluyeron este evento en sus planes estratégicos. Hay dos razones principales por las que se debe cambiar una estrategia. La primera, si se ha seleccionado la estrategia incorrecta. Y la segunda, si un evento significativo que no se preveía desencadena un cambio fundamental. Claramente nos estamos enfrentando a la segunda razón. Ahora bien, ¿cuál es el grado de cambio que las empresas deben introducir en sus estrategias? Esto es muy específico de cada organización y también de los cambios en su entorno que aún no terminamos de ver cómo se estabilizan. Pero, en general, los cambios que hemos discutido anteriormente requerirán de las organizaciones entender el nuevo escenario, tomar decisiones estratégicas y adaptarse o reinventarse revisando, por ejemplo, sus estructuras organizacionales, procesos, servicios, sistemas, etc., para ser relevantes en una nueva realidad. En otras palabras, las empresas tendrán que revisar sus estrategias. Vamos a explorar un poco más en detalle cuáles son las tendencias más importantes que serán clave a tener en cuenta en esta nueva realidad. Como mencionamos anteriormente, nadie sabe con certeza cómo se irán poniendo las cosas, especialmente porque hay mucha incertidumbre acerca de cuándo terminará esta pandemia. Existen diferentes escenarios que pueden ocurrir dependiendo de la rapidez con la que se puede estar disponible una vacuna. Esos escenarios varían desde tener que continuar con las medidas de distanciamiento social durante un periodo más largo, con el riesgo de que aparezcan nuevos brotes en diferentes partes del mundo, a una diferente realidad o un diferente escenario donde una vacuna está disponible y el mundo puede volver a la nueva normalidad relativamente rápido. En este último escenario, la economía rebotaría y el tiempo para volver a la nueva normalidad sería corto. Nuestro punto de vista es que será algo intermedio, pero independientemente de qué escenario se materialice, lo que es seguro es que las organizaciones tendrán que cambiar. En este momento, las empresas no tienen muy claro cómo cambiar, pero hay tendencias que están empezando a surgir que dan alguna indicación acerca de lo que el futuro podría deparar. Estas son las tendencias más importantes que hemos identificado. Todo a distancia, trabajo remoto, entrega de servicios remotos, educación remota, compras sin contacto, transformaciones de las cadenas de valor, cambios en las preferencias del consumidor, e-commerce, automatización y la creciente importancia de los ecosistemas. ¿Pueden identificar un elemento común en estas cosas que dijimos que permita que todas estas cosas ocurran? Bueno, hablaremos de esto en la última sección del webinar. En nuestra opinión, las agendas de negocio tienen que cambiar para poder responder de manera adecuada a los retos que plantean las diferentes etapas de la crisis. Así es que distinguimos tres nuevas agendas de negocio.
en la primera fase se concentrará en la supervivencia, la segunda en la adaptación y la tercera en la transformación. Exploremos estas ideas. La primera pregunta es, ¿cuánto durarán estas fases? Es difícil hacer una predicción, pero creemos que la primera fase durará hasta que se relajen las medidas sociales duras de distanciamiento y cuarentena. Después de esto, la fase de adaptación comenzará y la fase de transformación se iniciará una vez que la pandemia sea derrotada o esté cerca de ser derrotada y la vida económica comience a estabilizarse. Anticipamos que estas fases se superpondrán y en algunos casos volverán a la anterior porque es probable que haya nuevas situaciones de crisis. Centrémonos entonces en la primera agenda, sobrevivir. Cuando nos encontramos en una situación como la de la imagen, la principal o tal vez única prioridad es garantizar la supervivencia. Las empresas, como dijimos anteriormente, se han visto afectadas de manera diferente. Distinguimos a dos grupos diferentes de organizaciones. Aquellas que se consideran esenciales, como empresas alimentarias, fabricantes de suministros para el hogar, proveedores de atención médica, etc. Y las otras consideradas no esenciales, como empresas que prestan servicios turísticos, restaurantes, tiendas minoristas, etc. Para ilustrar el impacto, vamos a explorar un par de ejemplos reales de uno y de otro. En esta imagen de la izquierda podemos ver el tráfico aéreo real el día 7 de marzo del año 2020. Los puntos amarillos, que no se distinguen muy bien en la imagen, son aviones reales en el aire. Ese día, y a esa hora en particular, a las 3 de la tarde, había 15.012 aviones en el aire en todo el mundo. La foto tomada un mes después muestra una fuerte disminución, del tráfico aéreo, de 15.012 aviones a poco más de 5.000. En el otro extremo del espectro, hemos visto un fuerte aumento de la demanda de ciertos productos que ponen a los fabricantes de esos productos bajo presión para satisfacer esa creciente demanda, haciendo que las empresas se esfuercen por aumentar la producción y exploren opciones para ampliar la capacidad. Veamos en este gráfico que muestra el crecimiento de las ventas de productos de cuidado personal y limpieza en Canadá, el caso de los desinfectantes de mano, que aumentó la producción un 735% en comparación al mismo periodo del año anterior. A pesar que los desafíos de las organizaciones esenciales y no esenciales son diametralmente opuestos, el enfoque que ambos siguen en la fase de supervivencia tienen temas comunes, y estos son fortalecer la seguridad y concentrarse en la eficacia y la eficiencia operacional. La continuidad del negocio y los planes de seguridad de los empleados deben identificarse, estableciéndose el trabajo remoto como modo de funcionamiento predeterminado siempre que sea posible. Para las empresas con actividades que se vieron afectadas negativamente, el enfoque se centra en mantener las luces encendidas y reducir o eliminar las actividades que no sean esenciales. Para las empresas que están bajo la presión de satisfacer una creciente demanda, mantener la integridad de la cadena de suministro es un tema clave. Muchas empresas están tratando, adicionalmente, de hacer todo lo que puedan para mantener a sus empleados. Y los gobiernos de todo el mundo, o de muchos países del mundo, están lanzando paquetes de apoyo para asegurar la sostenibilidad económica de las empresas y de las personas. Lo que acabamos de describir
es una estrategia de corto plazo, solamente destinada a despejar el camino para que la compañía continúe viviendo, pero de ninguna manera conduce a ninguna estrategia de largo plazo. Exploremos ahora la fase de adaptación. En la fase de adaptación, el enfoque se centra en revisar la estrategia y actualizar los planes estratégicos para reflejar los cambios necesarios. En esta etapa, las organizaciones se concentran en los productos y servicios que ofrecían antes de la pandemia para seguir explotándolos, pero al mismo tiempo iniciar la exploración de nuevos productos o servicios. Las posibles opciones incluyen ofrecer los mismos productos o servicios utilizando diferentes canales o en diferentes mercados y pivotar la organización, siempre que sea posible, para ofrecer nuevos productos o servicios que estén en demanda. Veremos un par de ejemplos de esto en las siguientes diapositivas. Las empresas que han visto un aumento en la demanda de sus productos o servicios tendrán que concentrarse en cómo ampliar su capacidad, tal vez asociándose con otras empresas dentro de su ecosistema. Otro paso importante para las organizaciones en la etapa de adaptación es planificar por escenarios, entender distintos escenarios para sus sectores específicos y para sus geografías específicas, pero siempre teniendo una visión clara en mente. La idea es iniciar un proceso de exploración que conduzca a nuevas oportunidades de negocio, en algunos casos incluso fuera del negocio central de la organización. Usando el ejemplo de los desinfectantes de manos que hemos discutido anteriormente, podemos ver en este slide que el aumento de la demanda ha provocado que las compañías destiladoras y cerveceras pivoteen su producción regular para producir desinfectantes de manos, como muestra este titular de Bloomberg. Además de esto, en este gráfico que presentamos ahora, podemos ver datos sobre algunos productos que repentinamente se volvieron interesantes durante el cierre o durante la etapa de cuarentena o distanciamiento social, como por ejemplo las mancuernas, las pesas de mano, las vitaminas C, leche en polvo. Hay dos ideas que me gustaría destacar de este gráfico. Lo primero es, si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de las mancuernas o estas pesas de mano, la primera idea es que parece haber una oportunidad de negocios ante este crecimiento tan grande del 725%, en una lógica similar a lo que hemos visto con lo que pasó con el tema de los desinfectantes de manos. Y la segunda idea es que esta información podría indicar un cambio en el comportamiento del consumidor que puede o no puede, tal vez, convertirse en permanente o semipermanente una vez que la pandemia haya terminado. Pero en cualquier caso, es significativo explorarlo en más detalle. Pensemos el caso si ustedes son el dueño de un gimnasio, cómo esto les va a impactar, ¿sí? O si son capaces de producir productos que pueden ser utilizados en los hogares de las personas, porque ahora la tendencia es hacer gimnasia en casa. Muy bien. Uno de los primeros efectos de la pandemia fue la interrupción de las cadenas de suministro. Las organizaciones durante la pandemia podrían haber aprendido que en algunos casos pueden obtener los suministros que necesitan localmente o de diferentes proveedores ubicados en países diferentes de donde estaban sus distribuidores o sus proveedores habituales. Muy probablemente las empresas, una vez que la pandemia termine, comenzarán a buscar oportunidades para rediseñar sus cadenas de suministros de forma completa. Con el fin de devolver el negocio a los niveles de producción requeridos, las organizaciones tendrán que planificar acciones de contingencia y también reevaluar sus necesidades operativas y sus sistemas empresariales.
Otro efecto de la pandemia es el cambio en el entorno de negocios y las preferencias de los consumidores. Las empresas deberán desarrollar la capacidad de obtener mejor información para capturar las oportunidades que plantean los cambios en las preferencias. La búsqueda de la eficiencia que describimos en la fase de supervivencia podría haber llevado a los líderes de la organización a evaluar su estructura de costo, y esto podría ayudarles a entender qué costos realmente son necesarios y cuáles son aquellos que son tal vez algo que se podría eliminar o reducir. La adopción de tecnología se acelerará después de aprender las lecciones claves acerca de cómo podemos hacer para incrementar la productividad cuando la mano de obra requerida está reducida o no está disponible. El éxito futuro de las organizaciones dependerá en gran medida de la capacidad que tengan para resistir las crisis tales como la actual. Se prevé entonces que las empresas dediquen una considerable cantidad de esfuerzos a integrar elementos de resiliencia en sus estrategias y operaciones. Este nuevo entorno requerirá que los líderes sean ambidiestros mediante la capacidad o el desarrollo de la capacidad de resolver los problemas actuales sin perder de vista el futuro. Esto sin duda tendrá un impacto en la forma en que pensamos sobre la planificación y la ejecución de estrategias. En el pensamiento estratégico tradicional, la planificación y ejecución de la estrategia se consideran dos actividades muy diferentes. En un entorno con cambios más frecuentes y profundos, como los que estamos viendo ahora, la estrategia ya no puede ser una pieza realizada en forma aislada, después de la cual recién se inicia la ejecución. La estrategia y la ejecución tienen que trabajar conjuntas. La ejecución, entonces, debe ser un proceso a partir del cual se aprenden las lecciones sobre la estrategia y con este insumo se refina la estrategia. La estrategia se ha convertido en un proceso de aprendizaje continuo basado en la ejecución. Veamos ahora lo que ocurre en la etapa de transformar. El foco de esta fase está en la transformación del negocio para tener éxito en una nueva normalidad. La explotación de productos descritos en la fase de adaptación continuarán, pero en esta fase se complementará con una mayor exploración, lo que potencialmente podría llevar a que las empresas abandonen los productos tradicionales y las antiguas maneras de hacer las cosas para crear y capturar valor que de otra manera no lo podrían lograr. Las lecciones que se aprendieron durante la pandemia, como por ejemplo las innovaciones sociales y los experimentos, se podrían utilizar para reimaginar el negocio. Sin embargo, vale la pena destacar, no todos los cambios o innovaciones se adoptarán de forma permanente. Las organizaciones tendrán que continuamente estar escaneando el entorno para entender qué innovaciones podrían proporcionar oportunidades de crecimiento económico y revisar las estrategias en forma correspondiente. Un input o una entrada clave para la transformación es comprender lo que está sucediendo en el entorno e identificar áreas de oportunidades para agregar valor con nuevos productos o servicios dentro y fuera de los límites de la industria. Datos como los que se muestran en este gráfico proporcionarán información valiosa sobre qué áreas de oportunidad se podría concentrar y ayudarán a identificar posibles cambios en el comportamiento del consumidor. Los cambios en los patrones de compra y preferencias de los consumidores pueden proporcionar indicación sobre las tendencias que se convertirán en algo permanente. En este gráfico, por ejemplo, el porcentaje de aumento en las ventas en línea en Canadá por sector nos está mostrando
que los electrodomésticos y materiales de electrónica y materiales de construcción tuvieron un crecimiento de 587% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hemos mencionado anteriormente que el comercio electrónico es una de las tendencias claras que surgen de las restricciones impuestas por la pandemia. Los datos de este gráfico confirman esta tendencia. El comercio electrónico ha aumentado en todos los países que se muestran en este gráfico. Claro que el porcentaje de aumento es diferente en diferentes países, observándose que los países asiáticos muestran las tasas más altas, pero la tendencia es clara. Ok, vamos a mirar ahora otro de los elementos claves en la fase de transformación, la resiliencia. Una nueva fuente de ventaja competitiva y un elemento clave para el éxito de largo plazo será la capacidad de las organizaciones para absorber y adaptarse a los shocks, a los impactos externos. Esto incluye la capacidad de anticiparlos y de poder resistirlos mejor que la competencia. De esta manera, las empresas tendrán que incorporar la resiliencia en sus estrategias y operaciones, lo que incluirá la racionalización de estas operaciones principales y el proceso de rediseño para aprovechar el poder de la tecnología para crear valor para los clientes. Otro aspecto clave de la resiliencia es la capacidad de las organizaciones para construir una red flexible de proveedores y de socios. La evidencia reunida hasta ahora indica que algunas tendencias clave como la capacidad de trabajar desde casa, comprar en línea y proporcionar servicios remotos como la telemedicina están aquí para quedarse. Sin embargo, el hecho de que una nueva realidad de negocios en la que se minimiza el contacto humano no significa que se elimine por completo la interacción física. Para algunas actividades habrá la necesidad de continuar con la interacción física debido a la naturaleza del servicio o tal vez porque la tecnología requerida no está disponible. En estos gráficos podemos ver algunos de los datos que confirman las tendencias que hemos descrito anteriormente. Las empresas que proporcionan conectividad, que es clave para el trabajo a distancia, la comodidad en el hogar, como la posibilidad de ver películas en casa o de delivery de alimentos, y las empresas que proporcionan plataformas de comercio electrónico han aumentado drásticamente los precios de sus acciones, lo que confirma las tendencias que hemos visto. Las cadenas de suministro se transformarán y el just-in-time o las redes de proveedores distribuidos serán seriamente reconsiderados. Muy probablemente las empresas buscarán nuevas fuentes de suministro, tal vez locales, así como también la construcción de planes de respaldo y seguridad con una nueva red de proveedores ubicados en diferentes regiones. La disponibilidad de datos para identificar potenciales puntos de conflicto en la cadena de suministro será clave para anticipar problemas. Incluso antes del coronavirus, la idea de que las empresas crean valor solo para los accionistas fue cuestionada por evidencias que demuestran que para que una empresa sea próspera, consideraciones sociales y ambientales deben ser parte de su estrategia y operaciones centrales. Se prevé que esta tendencia se acelere, exigiendo a las organizaciones que estudien más detenidamente las oportunidades de trabajar en conjunto con diferentes actores de sus ecosistemas para crear no solamente valor económico, sino también social y ambiental. Ecosistema es un término que comenzamos a escuchar cada vez más en los últimos años. Un ecosistema es básicamente una red de organizaciones e individuos que intercambian bienes e información para crear valor para todos los actores del ecosistema. A pesar de que el concepto no es nuevo y un número cada vez mayor de organizaciones comenzaron a adoptar la idea de unir fuerzas con otras organizaciones para lograr objetivos comunes,
está todavía lejos de ser adoptado en forma masiva. Durante la crisis del COVID-19, hemos visto, y aún estamos viendo, a diferentes organizaciones del sector público y privado trabajando juntas para derrotar a la pandemia. Estas lecciones aprendidas podrían utilizarse para crear y capturar valor que de otra manera sería difícil, si no imposible de lograr. Por último, he dejado la tecnología y los datos en último lugar a propósito. Cuando hablamos de los cambios y tendencias que comenzaron a surgir con la pandemia, pregunté si podían identificar un común denominador que pudiera hacer estas cosas que mencionamos posibles, cosas tales como el trabajo remoto, entender mejor los cambios en las preferencias del consumidor, la automatización de procesos, la transformación de las cadenas de suministro, etc. Bueno, el habilitador clave de estos elementos es la tecnología y los datos. Si la transformación digital se estaba acelerando antes de la pandemia, ahora la necesidad de acelerarla ha aumentado drásticamente. Se espera que los experimentos con nuevos productos o servicios, que por lo general tardan meses, ahora estén en las manos de los clientes en cuestión de días. Pensemos un momento en el caso de los respiradores. ¿Y en cuántas empresas diferentes como el fabricante de coches eléctricos Tesla, por ejemplo, han diseñado y configurado o reconfigurado sus líneas de producción para producir respiradores en cuestión de días? O tal vez pensemos en los esfuerzos para desarrollar la vacuna contra el coronavirus en un tiempo récord. Un tiempo esperado o estimado está entre los 18 y 32 meses. Solo para darles una referencia, tomó aproximadamente 14 años el desarrollo de la vacuna contra la influenza. Es cierto que el mundo no funcionará en modo de crisis todo el tiempo a partir de ahora, pero las empresas han aprendido de la pandemia valiosas lecciones aplicando tecnologías digitales que seguramente se utilizarán en un mundo post-pandemia. En cuanto al uso de datos, pensemos en un momento cómo China logró aplastar la curva mediante el análisis de grandes cantidades de datos que les permitieron rastrear y aislar rápidamente a los pacientes y sus contactos cercanos. Por otro lado, existe un aspecto no tan brillante, ya que también debemos considerar que el uso de datos y tecnología trae consigo otras áreas de preocupación, como por ejemplo cuestiones de privacidad o de ciberseguridad. Esas cuestiones también tendrán que ser tratadas y muy probablemente diferentes países tendrán diferentes posiciones en relación a cómo hacerlo. En resumen, las empresas que sean capaces de aprovechar el poder de la tecnología y los datos estarán en una posición mucho mejor para tener éxito en el nuevo mundo. Muy bien, hemos cubierto los elementos principales que queremos compartir con ustedes. Ahora me gustaría, para finalizar, darles algunas recomendaciones sobre cómo abordar la transformación. Primero, la idea sería comenzar la transformación revisando todos los elementos de la estrategia, lo que incluyen tanto la formulación como la ejecución, tomando un enfoque que sea el más adecuado para su situación particular. No hay un solo enfoque que se adapte a todas las necesidades. Cada organización tiene que elegir o aplicar el que les convenga más. Abrir la mente para ver las cosas de una manera diferente y poner a prueba las suposiciones que tenemos arraigadas. Por lo siguiente, abrazar la tecnología. No es algo que es bueno que se podría tener, es algo que tal vez es un lujo. Ahora se ha vuelto una necesidad y es una fuente clave de ventaja competitiva. Por otro lado, fomentar la colaboración y la asociación con otras organizaciones e identificar oportunidades para colaborar, para crear y capturar más valor.
El día de hoy no hablamos de los aspectos humanos de la transformación, pero este es un elemento crucial que debe ser considerado. En los próximos webinars daremos más información acerca de cómo poner a la organización o sus organizaciones hacia el camino del éxito en este mundo nuevo. Y el último punto es recordarles simplemente algunos conceptos claves que quisiéramos que ustedes recuerden. Primero, vamos a vivir en un mundo nuevo con grandes retos y grandes oportunidades. En este mundo nuevo vamos a experimentar grandes cambios en temas tales como seguridad, en temas tales como trabajar en un mundo donde todo va a ser a distancia, donde la velocidad va a ser un tema fundamental. Siguiente, el principal punto de partida es la estrategia. Este es el primer elemento que se debe considerar para poder iniciar la transformación. Iniciar con la estrategia. La transformación digital es un factor clave para la transformación. La capacidad de las organizaciones de adaptarse y de transformarse van a ser cruciales para tener éxito en el nuevo mundo. Muy bien, con esto hemos llegado al final del webinar. Hemos recibido una serie de preguntas que estaremos respondiendo en los próximos días. Si tiene más preguntas o comentarios, siempre agradecemos su feedback. Por favor, envíenos un email y un miembro de nuestro equipo estará feliz de ponerse en contacto con ustedes. Por otra parte, me gustaría comentarles que hemos reconfigurado todos nuestros servicios para continuar apoyando a nuestros clientes en forma remota. Con lo cual, si quisieran que analicemos su situación particular y conversemos acerca de cómo podemos apoyarlos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Esta conversación exploratoria con alguno de nuestros expertos es totalmente sin costo para ustedes. Muchas gracias por su participación y esperamos volver a verlos en otro webinar de nuestra serie. Manténganse saludables y seguros. Hasta pronto.